los cielos a la tierra se oyen cánticos de liberación, de la tierra a los cielos. Amén, Baruch Hashem. Bueno, bendiciones a todos, Shabbat Shalom. Hoy nos toca la parashá Vaerá. Vaerá significa y me aparecí, y se reveló. La encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 2, hasta Éxodo 9, 35. Siguiendo la línea, ¿no?, de lo que venimos hablando, de lo que venimos estudiando, vamos a tratar, con la ayuda del cielo, poder revelar al Mashiach y la Geulah de Israel, la redención de Israel, en la parashá de la semana, ¿verdad? Como ustedes saben, como explicamos la semana pasada, desde que comenzamos el libro de Shemot, el libro de Éxodo, venimos con un tiempo de 6 semanas, esta ya es la segunda semana, entramos en la segunda semana, un tiempo en donde comenzamos a hacer una rectificación general, ¿sí? Son un tiempo de 6 semanas, en los que aumentamos las oraciones de Teshuvá, de arrepentimiento, sobre todo por las transgresiones de inmoralidad sexual, ¿sí?, en la vida de una persona y sobre la generación, ¿verdad? Y quisiera hablar, antes de adentrarnos de lleno en lo que es la parashá, en algo que reveló un gran rabino que vivió hace 200 años, el rabí Nachman de Breslov, que él reveló un remedio general para las transgresiones de inmoralidad sexual. Se llama el Tikkun HaKlali, significa así, Tikkun, rectificación, la rectificación general. Es un remedio, el Rab Nachman de Breslov explica que según la enfermedad que aparece en cada parte del cuerpo, uno la estudia y aplica el remedio específico para esa enfermedad. De la misma manera, para la transgresión, los pecados que una persona tiene, que cometió, se estudia y se efectúa un remedio, ¿sí?, una sanidad específica para la sanidad, un remedio para la sanidad específica de esa transgresión, de ese pecado. Pero existe un remedio general que consta de 10 salmos que tienen el poder, ¿sí?, es decir, los nombres de Dios que se desprenden del resultado de esos 10 salmos, tiene el poder de rectificar y de expiar las transgresiones generales, principalmente las de inmoralidad sexual. Por eso es que en el tiempo de Shuvavim, en estas primeras 6 semanas que estudiamos las primeras 6 enseñanzas del libro de Éxodo, leemos por lo menos en los días de Shabbat, en estos 6 días de Shabbat, el recitado de los 10 salmos. Cada uno de estos 10 salmos se componen de 10 melodías distintas. Unos son ningún, otros son con melodías de aleluya, otros son con melodías de mismor, ¿sí? 10 tipos de melodías distintas que tienen el poder de expiar las transgresiones generales, ¿sí?, de inmoralidad sexual. Estos 10 salmos, para los que quieran tenerlo y los puedan recitar, y se recitan en este orden que los voy a decir: el Salmo 16, el Salmo 32, el Salmo 41, el Salmo 42, el Salmo 59, el Salmo 77, el Salmo 90, el Salmo 105, el 137 y finalmente el 150. El recitado de estos 10 salmos tiene el poder espiritual para rectificar las transgresiones, principalmente de inmoralidad sexual. Y es un tiempo como este en el que llevamos adelante esta labor, ¿verdad? Como los representantes de Mashiach en la tierra, como los representantes también de la generación que vivimos delante de Hashem, somos los responsables también de llevar adelante, ¿no?, este trabajo, esta tarea espiritual. Porque según el orden de las enseñanzas de la parashá, ¿sí?, cada porción de la Torá rige con una fuerza espiritual diferente sobre la semana, sobre la generación. Y esos tiempos espirituales son los que nos van marcando el camino, ¿no?, como en las fiestas, cuando llegan las fiestas, los tiempos espirituales cambian. Estos tiempos son los que nos van marcando el camino para los escenarios que tienen lugar en la tierra.
Y en un tiempo como este es donde nosotros debemos, ¿sí?, tomar conciencia y trabajar en rectificar todo este tipo de transgresiones, todo este tipo de pecados que hay en la vida de uno y en la vida de la generación que nos toca vivir. No alcanzaría el tiempo en el día de hoy para poder hablar del impacto que tiene, ¿sí?, el desperdicio de semilla en vano, ¿sí?, la inmoralidad, la práctica, ¿no?, de la inmoralidad sexual, cuando se lleva adelante fuera de la vida matrimonial, en la vida de una persona. Faltaría el tiempo para explicar realmente, pero básicamente para dar como quien dice, una piedra angular, un fundamento de todo esto, ¿sí?, la mayoría de nuestros problemas, la mayoría de nuestros, que es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no?, la mayoría de nuestras plagas que pasan en nuestra vida personal son consecuencia de nuestras acciones, de fuerzas espirituales que nosotros mismos creamos cuando caminamos desalineados al camino de la Torá. Porque cuando una persona, cuando un hombre vierte su semilla, así sea que haya sido en el cuerpo de una mujer cuando se gesta el hecho para procrear vida, ¿sí?, el hombre, sea que haya sido o no en el acto mismo matrimonial como debe ser, de igual manera la semilla del hombre crea. Y si es de una forma inmoral, fuera del orden de la Torá, entonces está alimentando las fuerzas negativas de maldad en la generación. Y esas fuerzas negativas son las que se fortalecen y entonces le hacen la vida imposible a la persona. Todas esas transgresiones, todas esas fuerzas espirituales que nosotros mismos creamos, son las que nos ponen palos en el camino, son las que nos impiden realmente tener éxito financiero, éxito en las relaciones, éxitos en la salud, etc. Y para eso existe un remedio general, que es el tikkun HaKlali, como primera medida, ¿no? Obviamente no vamos a recitar el Salmo y realmente no confesar nuestras transgresiones a Hashem. Uno se confiesa delante de Hashem. Pero este remedio general sirve como primeros auxilios, realmente, para todo eso. Bueno, entrando ya en lo que es la parashá de la semana, sabemos que el éxodo de Egipto no es simplemente, como veníamos hablando, no es simplemente un hecho histórico que tuvo lugar hace 3.500 años y ya pasó, no, sino que es del éxodo de Egipto se desprenden lecciones pedagógicas para nosotros al día de hoy. Es decir, que todo lo que nosotros leemos en la Torá, que todas las plagas, incluso como veníamos hablando, que le sucedieron a Faraón y al pueblo de Egipto, ¿sí?, y los milagros que vio el pueblo de Israel en Egipto y en su salida de Egipto, nos siguen aconteciendo en nuestras vidas al día de hoy, cada cual según en su nivel, ¿sí? Por lo tanto, si bien hablamos del exilio de Egipto, y hubo más exilios que vivió el pueblo de Israel, se habla de la parashá en la semana en estos distintos exilios, que los vamos a ver. Si ustedes ven, existen diferentes exilios que ha vivido el pueblo de Israel, pero el exilio de Egipto, por lo general, no se cuenta. ¿Por qué el exilio de Egipto no se cuenta dentro de los exilios de Israel? Porque el exilio de Egipto es, como quien dice, es la madre, es la fuerza. Egipto es la fuerza espiritual de la cual se nutren los distintos exilios que ha vivido y que seguimos viviendo en el pueblo de Israel. Y es por esa razón que el exilio de Egipto no se cuenta, porque es la fuerza espiritual de la cual se nutren todos los exilios. Por lo que las plagas que alcanzaron a Faraón y a su pueblo no son algo que ya a día de hoy no se manifiestan, sino que las plagas de Egipto son sucesos que tienen su parte en nuestros días. En la parashá de esta semana se habla específicamente de 7 plagas, las primeras 7 plagas, ¿sí? Es la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, de bestias salvajes, la peste en el ganado, de las úlceras y de los granizos. Y hasta ahí termina. Obviamente se habla de Moshe delante de Faraón, advirtiendo a Faraón que endurece su corazón. Y lo que nosotros debemos entender es que todas estas plagas tienen su parte en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que cada una de estas plagas tiene su parte en nuestra vida diaria? Bueno, se puede interpretar de la siguiente manera. La plaga de sangre puede simbolizar la desconexión con la fuente de vida, porque lógicamente la sangre simboliza la muerte, ¿no?
Cuando uno degüella un animal, ¿sí? para vertir su sangre, para quitar la vida, eso representa la muerte. Es lo opuesto con la vida, por lo tanto puede simbolizar la desconexión de la fuente de vida. Las ranas simbolizan distracciones y ruidos que nos alejan de nuestro propósito. Los piojos, por su parte, son la contaminación de los malos pensamientos en nuestra vida. Las bestias salvajes son los momentos en donde uno experimenta caos y descontrol en todo su entorno. La peste en el ganado simboliza la pérdida de estabilidad financiera y del sustento económico. Las úlceras representan un daño interior en el cuerpo físico. El granizo es el enfrentamiento de fuerzas opuestas, como el fuego y el agua. Las langostas, la insaciabilidad de todo lo bueno en nuestra vida. La oscuridad es la falta de visión y el extravío de nuestro camino. Y la muerte de los primogénitos es la desconexión total con la luz. Es la muerte en todas nuestras obras. Por lo tanto, cuando leemos la Torá, uno debe entender que hay un libro que estoy leyendo que está muy bueno, que lo recomiendo a todos. Es el libro de los descarriados, de Maimónides. Maimónides en su libro habla y dice que el error principal de todas las religiones y de todas las desviaciones que hay de la Torá se debe al apego literal de las Sagradas Escrituras, a la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, cuando Hashem envía al pueblo de Israel, le dice: vayan y maten a los primogénitos y a todas las mujeres, y no dejen a uno con vida. Y uno lee eso, a día de hoy hay quienes dicen, todavía siguen creyendo en el Dios ese malo de la Biblia que mata a la gente. Claro, es porque se apegan al sentido literal de las Escrituras, sin entender que la Torá revela escenarios, ¿sí? O sea, la Torá es el plano del universo, es el mapa del mundo, y es el mapa del alma, es el mapa para conocerse a uno mismo, conocer a Hashem. Cuando la Torá dice, maten a los primogénitos, ¿qué es el primogénito? Es la primera obra que hay entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, los primogénitos representan la obra de una persona, es decir, los emprendimientos, lo que una persona lleva adelante. La mujer representa, ¿sí? Como la mujer, el órgano femenino de la mujer, es un hueco, ¿sí? Las mujeres en la Torá representan el deseo egoísta de recibir. Por lo tanto, cuando Hashem dice maten a los primogénitos y a las mujeres, está hablando maten el deseo egoísta de recibir. Está hablando no en el sentido de un pueblo hacia otro, sino a ustedes mismos. Algo que me pareció fascinante hoy en la mañana, que la verdad yo dije, yo voy a replicar esto, pero claro, ya había pasado cuando mi maestro vino y explicó en la parashá pasada, Shemot, pero ya nos toca, ¿verdad? Algo impresionante que quisiera repetirlo porque la verdad que es impresionante. Cuando explicaba que cuando Moshe va y mata, ¿sí? Moshe es nacido de madre judía, de madre hebrea, pero es enviado debido a una persecución de muerte que había por las aguas, y lo toma la hija de Faraón y es criado en la casa de Faraón, pero a la vez tiene identidad de hebrea. Entonces cuando sale y tiene su encuentro, ¿no? con un egipcio que sometía a un hebreo, dice que mató al egipcio. Claro, Moshe somos nosotros mismos, y Moshe revela como quien dice, Moshe revela el paradigma del creyente del siglo XXI, que por un lado tiene identidad en el mundo, pero por otro lado tiene una identidad hebrea. Entonces, cuando nos encontramos frente a una disyuntiva de enfrentar la verdad, mi maestro decía, la mayoría mata al hebreo y deja al egipcio con vida. Pero no, hay que matar al egipcio, hay que matar a la identidad de este mundo que cada uno lleva, y revelar la identidad hebrea que llevamos dentro. La verdad que me pareció algo espectacular, y por eso quise realmente traerlo a día de hoy. Realmente para entender que cuando la Torá habla, no habla de algo que pasó en el tiempo, sino que habla de algo que vivimos constantemente, día tras día, y habla de nosotros mismos. Por lo tanto, entendiendo así las plagas que Akadosh Baruj Hu envió a Egipto, no solamente dañaban a Faraón y a
y a su pueblo egipcio, sino que también refinaba el carácter de Am Israel, porque elevaba la conciencia de Dios en el mundo, revelaba realmente la mano de Akadosh Baruj Hu obrando a través de los justos de las generaciones. Entonces, viéndolo de ese modo, uno comienza a adentrarse en la Torá y comienza a estudiar la Torá de una forma diferente, y comienza a ver la Torá como su mapa de vida, realmente como la brújula, realmente que nos va guiando en el camino. En esta parashá vemos, por ejemplo, en medio de las plagas que experimenta el pueblo de Israel en Egipto, vemos, por ejemplo, que la revelación de Akadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea, hacia Moshe, es una revelación diferente a la cual había sido hacia los patriarcas de Israel. Y acá hay algo que me llamaba muchísimo la atención, realmente muchísimo. Y les voy a leer, no desde el principio, pero sí desde casi la mitad del capítulo 6, cuando Hashem le dice, por tanto, Éxodo capítulo 6, versículo 6, ¿no? Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Hei Vav-Hei, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En general, los rabinos suelen conectar este versículo con la festividad de Pesaj, porque aquí la Torá nos está hablando de los 4 exilios que iba a vivir el pueblo de Israel y de las 4 redenciones que Akadosh Baruj Hu haría para con el pueblo de Israel. Cuando dice, yo los sacaré de las tareas pesadas, los libraré, los redimiré, y luego dice, los tomaré. Esas 4 palabras, los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré, hace alusión a los 4 exilios que vivió el pueblo de Israel. El exilio de Babilonia, el exilio medo-persa, el exilio griego y el exilio romano. Cada uno de estos 4 exilios atacaron al pueblo de Israel en un área determinada. Y lo podemos ver, por ejemplo, en representación al cuerpo. El exilio babilónico atacó a Israel en el hígado, que representa la forma física, de una forma oprimían al pueblo de Israel físicamente, porque el hígado representa el nefesh, es decir, la fuerza vital, el alma vital de la persona. El exilio medo-persa atacó a Israel en el corazón, y el corazón es el asiento del Ruach, del espíritu. Por lo tanto, atacaba en una forma emocional y sentimental al pueblo de Israel. El exilio griego atacó al pueblo de Israel en el intelecto, es decir, en el cerebro, que es el asiento de la Neshama, del alma divina, la conciencia de Dios y de su Torah. Por lo tanto, atacaban a Israel con las influencias griegas de los pensadores griegos, ¿verdad? Haciendo que la Torah se desvirtúe. El exilio romano, que es el exilio que a día de hoy parte del pueblo, no todos, parte del pueblo de Israel sigue viviendo, ataca a Israel en el nefesh, en el ruach, en la neshama. Hígado, corazón y cerebro, en todo el cuerpo. Por eso se dice que es uno de los más tremendos que realmente a día de hoy seguimos viviendo. Pero de todos estos, Hashem dice, los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré por mi pueblo. Es decir, estamos viendo cómo Hashem le profetiza, le habla a Moshe de que viviría el pueblo de Israel 4 exilios distintos. Pero de los 4 exilios, Hashem redimiría al pueblo de Israel. Sin embargo, hay una cuestión que se pasa un poco por alto, y es que en el siguiente versículo, la Torá sigue diciendo, y los traeré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Ani Yud-Hei Vav-Hei, yo soy Adonai. El versículo 8 dice, habla de otra forma de redención. Yo los traeré a la tierra. Por lo tanto, habla de un quinto exilio, que es el exilio que estamos viviendo hoy en día y que tuvo lugar a partir del 7 de octubre del año 5784, ¿verdad? Que es el exilio
ismaelita, el exilio de Ismael. Ese es el quinto exilio que está oculto en la parashá de la semana. Y este exilio es el exilio más tremendo y más terrible de todos. Porque si ustedes se fijan en la promesa de redención, dice, yo los traeré a la tierra. Y los exilios que tuvieron lugar en el pueblo de Israel fueron acumulativos. Es decir, si el exilio de Roma atacaba a Israel en el nefesh, en el ruach, en lo físico, en el espíritu y en el alma divina, entonces el exilio ismaelita es aún más terrible y aún más grave y terrible de soportar. Porque sería tan grande el antisemitismo y el odio que se despertaría en las naciones hacia el pueblo judío y a todo lo que oliera a judío, que por causa de eso el pueblo de Israel tendría que hacer aliyá, tendría que retornar a la tierra. Si vemos en nuestros días, por causa del antisemitismo que se despertó a través de la guerra entre Israel y Hamas, ¿sí? Este grupo terrorista que sea prontamente exterminado de la faz de la tierra, que está operando, ¿sí? En territorios vecinos de Israel, lo que hizo fue despertar el antisemitismo, el odio a Israel en las naciones. Y mucho pueblo de Israel, en Londres, en Inglaterra, en Estados Unidos, sufre antisemitismo, ataques violentos en los subtes, en la vía pública. Y por causa de ello, mucho pueblo de Israel está retornando a la tierra de Israel. Y aquí se está cumpliendo la promesa en nuestros días de Hashem cuando dice, yo los traeré a la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y los daré por heredero. Entonces, en parte, la Torá no solamente habla de lo que pasó en el pasado, en años anteriores, sino que habla incluso de los tiempos proféticos que vivimos en nuestros días. Pero esta revelación y estas redenciones que el pueblo de Israel vivió y vive a día de hoy, realmente tuvieron lugar, y Hashem se las prometió a Moshe, ¿no? Al pueblo, por boca de su profeta, después de la revelación que a través de Bokú le dio a Moshe. Y le dijo, habló Adonai a Moshe, y le dijo, yo soy Adonai, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, en mi nombre, y en hebreo dice el Shaddai. Perdón, dice, yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yud, Hei, Vav, Hei, no me di a conocer a ellos. Y aquí está el punto clave de la parashá de la semana de hoy. Es que Hashem se reveló al pueblo de Israel como el Shaddai, como vemos, Dios omnipotente. Es decir, el Shaddai es un nombre de Dios que realmente representa la forma en como un atributo de Dios en el cual Dios nutre y protege al pueblo de Israel. A su vez, el nombre El Shaddai, el atributo de Dios Shaddai, es un nombre de Dios que establece un límite. ¿Por qué un límite? Porque el límite en ocasiones viene a direccionar el potencial. Por lo tanto, el nombre del Shaddai también establece límites en la vida de una persona para que el potencial no se desborde, sino que vaya hacia donde tiene que ir. De esa manera Hashem se reveló a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Y ese era el nombre de Dios que los patriarcas tenían. Pero dice Hashem a Moshe, le dice, más en mi nombre. Y le revela el nombre sagrado de 4 letras. La letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. En este nombre no me di a conocer a ellos. Entonces, es en esta parashá, en la parashá anterior, mejor dicho, cuando Hashem le dice a Moshe, le dice, pero ¿cómo me revelaré, cómo me presentaré? Y le dice, en tu nombre, y le dice, Ejie Asher Ejie, seré el que seré. Es decir, el nombre Ejie es una permutación, es un cambio de orden de las letras del nombre sagrado Yud, Hei, Vav, Hei. Pero también suele leerse también como Havayá, ¿verdad? Otra permutación del nombre de Dios. O simplemente lo decimos como Hashem. ¿Por qué hablo de esto? Porque si nosotros seguimos leyendo más adelante, dice, y habló Adonai a Moshe, dice, de esta manera, el versículo 9 dice, habló Moshe a los hijos de Israel, como Hashem le había dicho que redimiría al pueblo de Israel. Y dice, pero ellos no escuchaban a Moshe,
a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La palabra que utiliza la Torá en hebreo, cuando se habla de congoja de espíritu, es kotzer ruach. Kotzer ruach es una implicación que tiene su manifestación más en el área emocional. Es decir, el pueblo de Israel estaba fatigado emocionalmente, estaba fatigado en los sentimientos, sentimentalmente, debido a las duras tareas que Egipto ejercía sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál es la manifestación de esto en nuestros días? Bueno, las religiones a día de hoy no operan a nivel del alma espiritual, sino que operan a nivel de sentimientos y emociones. A tal punto de que las canciones son sentimentalistas, las alabanzas, ¿no?, que hablan ellos, que dicen, que alaban a Hashem, al Dios. Y las prédicas que hoy en día suelen ejercerse son prédicas motivacionales. Es decir, operan a un nivel de sentimientos y emociones. Y eso es lo que despierta en Israel kotzer ruach. Dice, congoja de espíritu y dura servidumbre. La falta de espiritualidad verdadera, la falta de palabras de Torá en el pueblo de Israel, en las naciones, es lo que trae la congoja de espíritu y el adormecimiento sobre todos los pueblos en el mundo. Y es por esa razón que a día de hoy, aunque hablamos de Torá y revelamos a Mashiach, el pueblo de Israel en las naciones no escucha, porque dicen, no escuchaban a Mashiach, no escuchaban la voz de la Torá. Es por esa razón, por causa de los líderes que están en las religiones occidentales, las religiones cristianas, ¿verdad?, que no saben explicar la Torá correctamente, alabar a Hashem correctamente, es que el pueblo sufre adormecimiento y los hacen cargar con duros, como quien dice, con tareas pesadas, para poder decirlo de alguna manera. Y eso es lo que adormece al pueblo. Y es por esa razón que aunque hablamos y les queremos decir, no, pero esto es Shabbat, pero si mirás, si tu Biblia que vos usás dice que es sábado, no es domingo, que no se puede comer cerdo, y etcétera, etcétera, aún así siguen metidos en su mundo interior, esclavos en Egipto. Sin embargo, dice Hashem, habló Adonai a Moshe y le dice, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Acá vemos un nivel más profundo. Hashem le dice, entra. ¿A dónde le dijo Hashem que entrara Moshe? ¿Cómo es que Moshe entraría delante de Faraón? Faraón, si Israel representa el alma espiritual de todo creyente, Faraón representa el Yetzer Hara, la mala intención que cada uno de nosotros carga. Es el que gobierna sobre Egipto, es el que gobierna sobre nuestros deseos y emociones, sobre nuestros pensamientos. Por lo tanto, entrar y hablar a Faraón habla de entrar con un conocimiento y una revelación diferente. Es por eso que hacía falta la revelación del nombre sagrado, el nombre divino, para que Moshe pudiera presentarse delante de Faraón. La palabra Shaddai, El Shaddai, tiene un valor numérico de 314. El mismo valor numérico que la palabra hebrea Metatron. Y la palabra Shaddai es un acrónimo de la frase, la letra Shin, la letra Dalet, la letra Yud, que forman el nombre Shaddai, son las iniciales de 3 palabras, que significa Shomer Daltiot Israel, que significa el guardián de los portones de Israel. Y ese nombre tiene el mismo valor numérico que el nombre el nombre Metatron. Metatron es el ángel, es el guardián espiritual de Israel, es el regente, el que rige sobre el universo, es al que se le fue dado toda potestad y dominio debajo de los cielos, de todo lo que hay debajo de los cielos y de todo lo que hay sobre la tierra. Es el que tiene control y dominio, es el que abre y cierra realmente, es el que permite el acceso y el que cierra las puertas al mundo espiritual. Por lo tanto, este es sobre el que se dijo, yo soy la vid verdadera, y ustedes son las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Y no obstante dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Y luego dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es el guardián de Israel, el que permite que entremos y el que permite que salgamos. Ese entrar y salir significa entrar a una dimensión de iluminación espiritual y luego salir para regar la tierra con el conocimiento de Hashem. El Shaddai y Metatron son uno de los nombres de Yeshua, el Mashiach de Israel. Por lo tanto,
son manifestaciones de Akadosh Baruj Hu en los exilios que estamos viviendo a día de hoy. ¿Cómo entrar a Faraón y poder hablar a Faraón? Cuando tú tienes la verdad de Mashiach, cuando tú tienes la identidad verdadera del Mashiach de Israel y del mundo, de Yeshua HaMashiach, entonces tienes el bastón del mando. Porque dicen los rabinos que la vara que tenía Moshe era una representación del ángel Natat, del ángel Metatrón. Y por eso Moshe hacía tales milagros. Porque el maestro de Moshe fue Metatrón. Porque el maestro de Moshe fue el alma del Mashiach mismo. Y cuando tú tienes Torah y Mashiach, tienes la autoridad para presentarte delante de Faraón y decirles: deja ir a mi pueblo, porque yo lo llevaré a su tierra. Dijo Mashiach. Bendito sea su nombre. Eso es realmente la fuerza que encierra esta parashá. Vayera, y me aparecí. Esa es la forma. Y me aparecí, digo Hashem, y me revelé como Yuhei Bajei, ¿verdad? Como todos los atributos. Cuando nosotros, dice la Torah, sean hospedadores, no sea cosa que hospedando, hospeden ángeles. Si vemos que cada uno de nosotros es como un pequeño mundo, un pequeño universo, una pequeña casa, un pequeño templo para Dios, en donde también debemos ser huéspedes. ¿Qué es lo que debemos hospedar a nivel personal? A nivel personal debemos hospedar los atributos de Dios. Cuando nosotros hospedamos dentro nuestro los atributos, los nombres de Dios, entonces Faraón se debilita. Las fuerzas del mal se debilitan y entonces Faraón deja ir a Israel. Pero todo esto viene solamente cuando revelamos a Mashiach en toda su esplendor, en toda su fuerza y en todo el poderío que Akadosh Baruj Hu le ha otorgado. No existe otra manera. Hay que revelar a Mashiach, al guardián de las puertas de Israel, para que Faraón deje ir al pueblo de Israel. En otras palabras, lo que vivimos a día de hoy, no hay que ir hacia un Nilo, no hay que golpear la tierra, no, hay que estudiar Torah, hay que sentarse y revelar a Mashiach, hay que realmente caminar como caminó Mashiach. Mashiach guardaba Torah, Mashiach guardaba Shabbat, Mashiach realmente creía en la unidad y unicidad de un solo Dios en la tierra. Y esos son los principios, los fundamentos del pueblo de Israel. Cuando esto se fortalece, la citrájara, las fuerzas del mal se debilitan. Entonces Faraón deja ir a Israel. Entonces las bendiciones de Israel se manifiestan. Pero es claro, Dios es un Dios de orden. Y el único que permite entrar y salir es el Mashiach. Es el ungido de Dios, el comisionado por Dios realmente para abrir y cerrar los portones de Israel. Todo lo que leemos en la Torah, el nivel de Jerusalén, el nivel de Yeshurun, que es un nivel por encima de Jerusalén, el nivel, las dimensiones que encierra la Torah, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra en donde está la cueva de Macpela, todos esos lugares que pisaron los patriarcas, son dimensiones en donde se ocultan los tesoros que nosotros se nos fueron dados. Porque dice Rabino Shaul, fuiste bendecido con toda bendición en las regiones celestes. Y esas regiones celestes son dimensiones, que la Torah habla de ellos. La tierra de Canaán, la tierra de Israel. La tierra, sí, en donde se manifiesta el nivel del tal, del rocío, donde se manifiesta el nivel del maná. Son dimensiones, son niveles a las que accede el pueblo de Israel, en donde toma los paquetes de energía, ¿sí? La fuerza espiritual que se necesita para materializar, para que todo lo que está a nuestro alrededor obre a nuestro favor. Solamente se accede después de que Hashem te revela a Mashiach, después de que Hashem te revela sus atributos a través de su ungido. El Mashiach israelí del mundo, Yeshua, es su nombre. Aleluya, bendito Rey. Así que bendito sea el Eterno, que desde el comienzo del libro de Shemot, el libro de Éxodo, el libro Shemot en hebreo significa nombres, porque es donde comenzamos a conocer los nombres del Creador, y cada nombre del Creador es un atributo, una manifestación de su poder y deidad en la tierra. Cuando comenzamos a conocer los atributos del Creador, entonces comenzamos a experimentar la gloria y la grandeza del Creador en nuestras vidas. Y todo lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra se manifiesta y realmente podemos alcanzarlo para obrar a nuestro favor.
La gente cree erróneamente que el dinero es un papel físico o que realmente es algo que te llega a tu cuenta de Mercado Pago. Y no, el dinero es energía. Una energía que cuando la adquieres se materializa en dinero. La salud no es realmente estar bien físicamente o mentalmente, es energía que viene del mundo espiritual que se materializa en salud. El amor o la seguridad en uno mismo no son simplemente acciones o emociones, es energía de amor, energía de estabilidad que se materializa en tu vida realmente cuando te conduces en el camino de la Torah, cuando apelas a los atributos de Dios que materializan esas fuerzas en tu vida. Entonces, de esa manera, no hay que ir por dinero, no hay que ir por salud, hay que ir realmente a las dimensiones en donde están esos paquetes de energía, esa fuerza espiritual, para que luego todo lo que necesitemos comience a materializarse. Dice la Torah, yo deseo que prosperes así como prospera tu alma. Es decir, primero prosperamos en el alma, a nivel espiritual, y luego se materializa lo que hemos alcanzado a nivel físico. Porque es necesario que alimentemos el alma en la misma medida que alimentamos el cuerpo. Cuando uno se levanta en la mañana, lo que hace es desayunar. Al mediodía almuerza, luego merienda y finalmente a quienes cenan, quienes pasan de largo. Con nuestro gas, porque estamos acostumbrados a tomar un tecito, algo tranquilo. Pero si uno come 5 o 6 veces al día, ¿por qué entonces oramos una vez al día? O leemos Torah 10 minutos al día. Es necesario alimentar el alma en la misma medida en que se alimenta el cuerpo. Y de esa manera, todo lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito, lo materializamos, se alcance aquí en la tierra. Amén. Bendito sea el Eterno. Esa fue la parashá ahora. Ahora, Eterno. Bendito sea su nombre. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde y que tengamos Shavuot Tov, una buena semana, un buen comienzo de semana. Vale,